Bien, mis hijos, como siguiendo pues, una vez revisado su trabajo, me ponen a improvisar los detalles conseguidos en alguno de ellos y, por supuesto, devolverle a cada uno de ustedes en un contexto de 50 alumnos. Estoy tratando de que el trabajo que ustedes me están enviando, me lo envíen, por supuesto, revisado y que tengan metacognición de lo que están haciendo en ese proyecto. Como les dije, yo no lo voy a convertir en científico, solamente quiero darle algunas herramientas para que puedan elaborar su fase de proyecto y manejen herramientas básicas de investigación. Eh, en el video pasado, titulado ¿Qué problema con la redacción del problema?, se hicieron algunas consideraciones sobre el planteamiento del problema. Le dijimos que debería reflejar, ¿verdad?, el deber ser, el es, el problema observado y el problema a investigar. También insistimos en que ese problema tiene que ser contextualizado. Si partíamos de que un problema de investigación debe preguntar al menos por la relación de dos o más variables, la columna vertebral en ese momento va a ser cada una de esas variables. Entonces, bien, fíjense, contextualizar, lo que yo le pedí a ustedes era describir, ¿verdad?, de una manera amplia esa situación, objeto de estudio, esa problemática, o sea, buscándolo en un contexto, ¿verdad?, contextualizando de tal manera que permita comprender el origen, ¿verdad?, del problema y de esas relaciones que se dan entre esas variables pues, que están dando esa situación problemática. También les dije que fíjense, he dicho que en la investigación, de alguna manera, todo lo que se afirma o se niega se referencia. Claro, uno puede generar una interpretación del autor. El autor de la investigación infiere tal cosa, ¿no? Pero si yo voy a dar datos, me voy a sustentar en datos, en estadística, en valores, ¿verdad? O sea, yo voy a avalar eso, lo que estoy hablando con cifras, con datos, o provenientes de estudios anteriores, o provenientes, qué sé yo, de estadísticas oficiales. Pero yo puedo tener datos del departamento de evaluación, yo puedo tener datos de una reunión del consejo de profesores, yo puedo tener datos de entrevistas con las personas, así sean informales, pero yo debo justificar lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy diciendo los profesores no están usando estrategias adecuadas, no es porque a mí se me ocurre, sino simplemente yo digo, bueno, de acuerdo con Pedro Pérez, tal cosa. En la tercera jornada de prácticas docentes en relación a la enseñanza, al aprendizaje de la metodología, señalan que los estudiantes están ingresando con niveles, con pocas competencias en investigación. Ah, pero yo tengo que referenciarlo porque si no, se convierte en chisme. Entonces la intención es que yo, como se los dije, pues, que tengan las causas, las consecuencias, cuáles son elementos que están, los hechos que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual del problema. También quiero aclararles, evocando el recuerdo, como dijera Robert Gañé, fíjense, algunos autores emplean los términos, ¿verdad?, de planteamiento con formulación. Y lo usan indistintamente. Para lo que nosotros hablamos de la formulación del problema es cuando hablamos del problema e investigar, las cuales tienen las mismas características que los objetivos. Es decir, en la vida real, tú sintetizas, con ese problema e investigar, tú sintetizas el problema en términos concretos, pues. Tú dices que un objetivo debe ser planteado claro, preciso, sin ambigüedad. Eso es lo que hacemos cuando decimos, de acuerdo a lo anterior, este estudio pretende o este proyecto de investigación pretende tal cosa, tal cosa, tal cosa. Así, esa oración, ahí es donde yo estoy sintetizando ese problema. Eso quiero que quede claro. Ahora, muy bien, después de este repaso, por supuesto, diciendo que ya tenemos el capítulo 1, nosotros nos dirigimos ahora a estudiar el capítulo 2. Por supuesto, yo he venido revisando sus ensayos sobre ese capítulo 2. Es decir, sobre el marco teórico. Ustedes decían en algunos extractos que hice, el marco teórico o marco referencial es el producto de la revisión documental, bibliográfica
y consiste en una recopilación de ideas, posturas, autores, conceptos y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar. Área 2002. Este es nuestro apreciado amigo Fidia. Si lo copiaron textual, ahí no lo estoy viendo así, ni estoy viendo la página donde lo sacaron. Fíjense en caso cuando el de Palela y Martín. Martín, buen amigo, y Santa Palela, una buena amiga también. Inclusive tuvimos algunas actividades juntos. Bien, algunos en materias de investigación. Ahora bien, fíjense. Ellos señalan, es conveniente que el marco teórico contenga los antecedentes de la investigación entendida como diferentes trabajos realizados por otros estudiosos sobre el mismo problema. Punto suspensivo, debe seguir alguna otra cosa. La segunda parte del marco teórico corresponde a los aspectos generales del tema, tales como fundamentos teóricos, legales, definición de términos básicos, puntico. Fíjate, aquí ponen la segunda parte, pero aquí entonces debería haber dicho en la primera parte del marco teórico, pero bueno, fíjense, aquí no dice en qué página. Yo no me dio chance de buscarlo ahorita. Ahora bien, vamos con el manual UPEL. El manual del UPEL, si bien es cierto, hasta el 2012 fue reimpreso, considerado por esta persona muy respetuosamente como un bestseller. Sale una quinta edición en el año 2016 y sé que estaban en un proceso de actualización, pero estamos trabajando con el 2016 y fíjense que él es un poco más general, más flexible y se comprende una revisión de los trabajos previos realizados sobre el problema de estudio, que estos serían lo que vamos a llamar antecedentes. De la realidad se ubica el proyecto, dependiendo de la naturaleza del trabajo, el marco referencial puede comprender aspectos teóricos, conceptuales, legales, situacionales de la realidad objeto de estudio. Fíjense que, de alguna manera, mis apreciados Palela y Filiberto, Santa y Filiberto, pues de alguna manera, aquí hay una interpretación de este elemento del UPEL. ¿Por qué me gusta la palabra marco referencial? Fíjense que hay algunos autores que dicen marco teórico o referencial. A mí me gusta marco referencial porque en ese capítulo van antecedentes, ¿verdad? Si hay una referencia empírica, va teoría, una base teórica. Es decir, la base teórica tiene que ver con esa teoría que yo asumo para mi investigación. ¿Verdad? Si yo voy a trabajar con el niño, tal, etcétera. Ah, bueno, yo agarro la teoría de Piaget. Ah, si yo voy a hablar con fórmula o entrenamiento, ah, bueno, yo asumo la teoría conductista y desarrollo mi teoría conductista o desarrollo mi teoría piagetana o mi teoría constructivista, etcétera, dependiendo. Ahora, lo importante es que si yo asumo esa teoría, todo el trabajo tiene que estar en el sustento de esa teoría. No es que yo voy a tener una teoría constructista y la estrategia que voy a utilizar va a ser sustentada con elementos conductuales. Si bien es cierto, cada teoría viene acompañada con una serie de estrategias, pues, de acciones y de actividades totalmente diferentes. Entonces, eso hay que verlo. Y no solamente poner la teoría, sino analizarla un poco y llevarla asociarla con nuestro problema, con nuestras variables, pues, de estudio. ¿Sí? No es que la copié y la pegué. Entonces, bien, cuando revisé sobre la estructura lógica, ¿verdad?, para la elaboración de ese marco teórico, en común tenían antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las bases conceptuales, ¿no? Entonces, aquí vienen definidas cada una de ellas, las bases teóricas, conceptos y modelos, enfoques determinados. Un poco más adelante verán que entonces que va a una posición epistemológica, filosófica, sociológica, sobre todo en estudios doctorales, pues, ¿no?, etcétera. Entonces, y se está utilizando ahora a nivel de maestría. Hay otros requisitos que a nivel de especialización lo critican, que no lo veo malo, pero se ponen verdugo por esa falta de esa teoría, ¿no? Entonces, en estos tres conceptos hay algunos autores que especifican con aquellos métodos clásicos, inicialmente mi estimado amigo y hermano Tulio Ramírez,
Víctor Morles, toda esa gente, bueno, y otros autores, usted consigue que en ese capítulo 2 aparece definición de términos básicos, sistemas de hipótesis, sistema de variables. Fíjense, bien interesante. Este sistema de variables, hay algunas instituciones universitarias que todavía piden el sistema de variable en el capítulo 2. Me imagino que es porque como vienen los conceptos de la variable vienen definiéndose en ese capítulo, ellos ponen su sistema de variable allí para que de alguna manera tenga una coherencia, pues se ve en el mismo capítulo su definición teórica y por eso su sistema de variables. Fíjense, en cuanto al sistema de hipótesis, por ejemplo, ¿qué es una hipótesis? Una proposición tentativa a resolver un problema, pero quiero decirles que estas hipótesis se dan en aquellos estudios causa-efectos, en estudios explicativos, donde hablamos de variable independiente, dependiente, como se los expliqué yo en clases anteriores, donde se habla de su lenguaje grupo control, grupo experimental. Claro, hay algunos que hacen hipótesis en teoría, pero fundamentalmente en términos de esta ciencia, pues hablamos de sistema de hipótesis, cuando hablamos de relación causa-efecto, cuando hablamos de grupo control, grupo experimental, cuando hablamos de diseños preexperimentales, cuasi experimentales, experimentos verdaderos y estudios epofacto que de alguna manera tienen una relación causa-efecto, ¿no? Cuando hablamos de definición de términos básicos, yo no es que me da risa, sino que entonces usted ve que eso parece el libro gordo de Petete y empiezan a ponerle como si fuera un diccionario. No, en la vida real, la definición de términos básicos consiste, ¿verdad?, en dar el significado exacto, al cómo yo estoy asumiendo las variables, principalmente las variables, en ese trabajo de investigación. Esos los conceptos principales, pues, que están relacionados con las variables. Entonces, yo estoy diciéndole a la gente cómo la estoy asumiendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que hay diferentes teorías de aprendizaje y si existen diferentes teorías de aprendizaje, es que hay diferencias entre ellas. Entonces, significa que yo en mi definición de términos básicos, si yo asumo una teoría conductista, yo defino mi concepto de aprendizaje desde una visión conductista. Si la asumo desde una cognitivista, será desde una cognitivista. Si la asumo desde una constructivista, y yo lo defino para que el lector sepa, por supuesto, estos conceptos tienen que estar casados con la teoría. Si yo tengo un concepto de aprendizaje constructivista, yo tengo que tener una teoría constructivista que sustente el trabajo. Si tengo una conductista, tengo que tener una base teórica que me sustente el trabajo, pero yo no puedo tener un festival de todas las teorías de aprendizaje para tratar de justificar el trabajo. En la vida real, es eso, pues. Nosotros que estamos identificando en esa definición de términos básicos, es las palabras, el sentido, el significado que estamos utilizando, empleado para la identificación y formulación del problema. Entonces, y el sistema de variables, ya lo vimos y lo tienen en el video de variables, donde hablamos en aquellas variables, ¿verdad?, complejas, como las llaman, aquellas que tienen más de más de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, y lo hablamos allá en operacionalización de variables en el video de variables. Ahora bien, empezando ese capítulo 2, ¿verdad?, nos conseguimos con quién. Así lo hacemos, fíjense. Si estuviéramos haciendo nuestro proyecto, capítulo 2, marco referencial. Y aquí le damos, insisto, le damos marco referencial porque hay una referencia teórica, hay una referencia empírica, hay una referencia legal, etcétera, y por eso es marco referencial. Entonces, fíjense, yo siempre, esto que está aquí lo saqué con los trabajos de ustedes. Marco referencial. Entonces, comenzamos con un concepto. ¿Qué es ese marco referencial? ¿Verdad? Aquí hay una interpretación de ese marco. Aquí hay de alguna manera una interpretación. Bajo los postulados antes descritos se señala que la realización de este proyecto de investigación se efectuó una revisión, y a continuación se presenta. Cuando dice aquí antecedente, base teórica, base legal y definición de términos básicos, es porque estamos describiendo el contenido. ¿Okay? El contenido de este capítulo 2. Y definimos lo que es de alguna manera ese marco referencial. Es bien bonito hacerlo,
sobre todo nosotros que somos docentes, pues que vamos a ser profesores, que diríamos, como yo siempre le he dicho, una vez conversaba con usted y usted me decía, no, es que yo quería estudiar matemática. No, no, si es bien, es cierto, a lo mejor usted en la Universidad Central va a ser matemático, pero la ventaja competitiva que tenemos nosotros es la didáctica, es la pedagogía. Allí ellos no nos ganan a nosotros. Muy bien. Igual pasa con los antecedentes. Cuando yo coloco la palabra antecedente, ¿verdad? Yo simple y llanamente doy mi definición en el trabajo. ¿Quiénes son los antecedentes? Bueno, son estudios previos relacionados con los problemas planteados, los estudios inherentes, son investigaciones realizadas anteriormente, que por supuesto guardan vinculación ¿con quién? Con mi problema a investigar. Es decir, yo debo buscar antecedentes que estén relacionados con mis variables objetos de estudio. Ah, bueno, si yo tengo una estrategia de enseñanza de pronto para la matemática, cónchale, y consigo una de física, bueno, como son ciencias similares, podemos, o el uso de la estrategia en otra variable, eso nos va a servir a nosotros, pues, para que de alguna manera, pues, poder sustentar nuestra investigación. En cuanto a estos antecedentes, fíjense que igual muchos autores recomiendan, fíjate, esto es bien interesante. Yo he estado en algunas situaciones donde no, tiene que tener entre mínimo 5, entre 3 y 5, tiene que tener nacional y tiene que tener internacional. Si bien es cierto, mientras más antecedentes, mientras más bibliografía, mientras más lápiz haya en un proyecto o un trabajo de investigación, mucho más serio será. Pero hay gente que lo señala así a priori, como si fuera una receta de cocina, no. La investigación es muy clara y la metodología también. Hay estudios exploratorios. Esos estudios exploratorios simplemente significan que el estudio no se ha realizado. Significa que si nosotros vamos a estudiar algo ahorita en el contexto de pandemia, ¿cuántos trabajos podemos encontrar en el país? Bueno, sí se están haciendo algunos, pero ¿cuántos podemos encontrar? Entonces, ¿tendrá antecedente? ¿No tendrá antecedente? Entonces, por eso es que la búsqueda bibliográfica es importante, pero no es que el criterio tiene que ser 4 o 5, porque, y si no consigo, por eso es que el estudio es exploratorio, por eso es que los estudios son descriptivos, por eso es que son correlacionales, etcétera. Es decir, yo puedo tener todos esos niveles, pero siempre lo exploratorio ya me está diciendo que el problema ha sido poco estudiado. Es posible que no consiga los 5 antecedentes que yo quiera. Muy bien, pero ya dijimos un poco para no enrollar. Algunos autores señalan también, ¿verdad?, que cuando uno redacta un antecedente, ese antecedente debe contener autor, año, ¿verdad?, título, objetivo general o el propósito, la metodología, los resultados y las conclusiones. Esa es la manera que se debe redactar ese antecedente. Si bien es cierto, si a mí lo que me interesa como les dije, yo no asumo el proyecto de investigación como una receta de cocina. O sea, que tiene que ser todo cuadriculado, porque la investigación por sus propias características es flexible, es creativa, es innovadora, es reflexiva. O sea, si bien es cierto, la metodología es una manera de hacerlo, porque tenemos que presentar podemos presentar artículos y debemos de tener de alguna manera estandarizados, pero yo de un antecedente puedo tomar el cuestionario que ellos hicieron, puedo tomar el modelo que utilizaron, puedo aprender las escalas, puedo ver los criterios. Entonces, yo puedo tomar del antecedente lo que quiera, no necesariamente las conclusiones, no necesariamente los resultados, puedo inclusive tomar de la metodología, pero todos quieren, bueno, lo cuadriculado y presentan más o menos esas características. Lo que no vi en sus trabajos y en algunos libros es que no solamente es, ¿verdad?, el título, el año, el objetivo, la universidad, el propósito, la metodología y sus resultados y sus conclusiones. No, también es la pertinencia que tiene ese antecedente que estamos tomando con respecto al trabajo nuestro, con el proyecto que estamos haciendo. Entonces, fíjense, en un trabajo, en un proyecto de investigación, vendría antecedente, aquí colocamos una definición, y me imagino que pondríamos a continuación, se presentan
estudios inherentes nacionales. Ojo, recuérdense que yo les di a ustedes, en el grupo de Facebook, les pegué los buscadores académicos, ¿no? de algunas revistas, etcétera. Siempre se recomienda buscar estos antecedentes en revistas de investigación, en trabajos de grado, en tesis, etcétera, para que sean más o menos bien interesantes, pero también puede ser un informe de algo serio del Ministerio de Educación, de la UNESCO, de la OEA, qué sé yo, ¿no? Puede ser de allí. Entonces, fíjense, si lo definimos y aquí empezamos con nacional. Pérez, fíjate, autor, año. Realizó una tesis de maestría en gerencia general para la Universidad de Oriente. Título, titulada Modelo de herencia estratégica de los consejos comunales. El estudio estuvo dirigido a estudiar la situación actual. Fíjense que aquí está el propósito. Desde esta perspectiva, una óptica metodológica cuantitativa, se diseñó la investigación como un estudio. Aquí tenemos la metodología. Fíjense, posteriormente los resultados se interpretaron, parte de la metodología. Aquí tenemos las conclusiones. ¿Ve? Aquí es un poco las conclusiones que se llegó, etcétera. Ah, y aquí viene la pertinencia, la relevancia de esta tesis con la investigación en curso está dada porque el mismo se toma trata. Estas son las, de alguna manera, esa es la pertinencia que tiene que ver esto con el trabajo, que cada uno de estos es aislado, porque le puse varios modelos para que ustedes vieran la distinta, la manera como se escriben, si es uno. Fíjense, si este continuara con el otro, de igual manera, de igual forma, Núñez realizaron una tesis fue igualito. Autores, año, título, propósito, metodología, conclusiones, recomendaciones, etcétera. Y fíjense, aquí viene. Esta tesis tiene concordancia con la investigación, ejecución, y aquí indica, aquí está la pertinencia que tiene con el problema estudiado. Les voy a dejar aquí varios modelos para que ustedes vean que funciona de esa manera. Entonces, no solamente es el título, el año, los autores, el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones. No, tiene que haber también es la pertinencia. Y no necesariamente como una cadena de fuerza, pero yo tomo de ahí lo que yo necesite. De hecho, por eso es que un poco recapitulando, ¿no? Hay otra cosa interesante, generalmente les piden a ustedes que busquen de los últimos 5 años, que sean que sean lo más cercano posible a la fecha que usted está haciendo la investigación. Así que no sean muy viejos, como dicen. Que eso quiero aclarar algo. Miren, en la metodología, en algunos conceptos, los conceptos son clásicos. Y usted puede agarrar un libro de metodología del 2022 y si le va a hablar de Alfa de Cronbach, o de pronto le va a hablar de Cármenes y Seller allá en 1900, no me acuerdo. Entonces hay conceptos clásicos en la metodología que si uno los cita originalmente lo hace, o si no, Cármenes y Seller citado por Hernández, Fernández y Batista, etcétera. Entonces, fíjense, esta es un poco la idea para que ustedes comparen con su estudio para que me ayuden a mí a entregarme el trabajo lo mejor posible para evitar realmente volver a hacerlo. Entonces, cerrando un poco, en la vida real, cerramos con ese marco teórico que va a ser simple y llanamente a todas las fuentes teóricas que me van a apoyar a mi problema a objeto de estudio. Es decir, me amplía la descripción del problema, me integra otros elementos teóricos con las investigaciones y las relaciones que se dan entre esas variables. Usted puede revisar si tomar a consideración, decir, por ejemplo, tengo los conceptos, tengo las definiciones, están relacionadas con el estudio que estoy haciendo, se dan esas relaciones significativas, hay integración entre esa teoría y la investigación que se va a llevar a cabo. La teoría guarda relación con la investigación, me permite hacer una descripción del problema, porque como yo les dije, en el capítulo 1, yo, ay, sí, las estrategias según Díaz Barriga es esto y el otro, pero yo en el capítulo 2, es en el marco teórico, voy a ampliar todos esos elementos del capítulo 1, el concepto de variable, los elementos de la variable, etcétera. Entonces, tengo que evaluar, más que todo, que esto me calce
Ok, ya. Muy pronto iremos con los otros elementos. Quiero que vayan avanzando. Hasta aquí, por cierto, hoy me escribió un amigo que revisó los videos. Le prometí que después que salga de esta urgencia voy a hacerlo como debe ser, ¿no? Y no así tan improvisado. Me dijo que les pidiera a ustedes que me hicieran comentarios, me pidió que le den a la campanita. Me dice, si tú tienes tantos alumnos, me revisó y que tengo 16 suscriptores, entonces yo le dije que yo no quería ser ni influencer ni youtuber, pero él me dijo que hacer una manera de agradecer el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo video que será pronto. Se me cuidan.